Bien, en este conversatorio, nuestro curso en básico, que se vuelve dinámico por la participación de todos, situación que agradezco. Pues bueno, ya hablamos tamaño de muestra, hablábamos de tratando de diferenciar a AFC con AFE y de paso conversé sobre los componentes principales que no, que es otra cosa distinta y no podemos usarla como para seleccionar a no ser que fueran modelos formativos que no hemos hablado de eso en esta charla. Otras preguntas. Si se usa análisis factorial, ya no es necesario utilizar alfa de Cronbach, pruebas de normalidad y luego pruebas de hipótesis como Pearson y Rode-Spearman. Pues mi comentario en este punto fue el siguiente. Voy a desplazarme aquí un poquitico. Y es que no, de todas maneras son procedimientos diferentes y eso dependerá de la técnica, pues del objetivo que tengamos. Es decir, si yo estoy haciendo análisis factoriales, lo que pasa es que el alfa de Cronbach se ha usado para mirar si algunos escalas, que es sinónimo de constructos en este caso, pues cumplen el tema de la fiabilidad. Entonces, es una prueba que se ha usado y está metida dentro del AFI. Pruebas de normalidad es un tema previo, es decir, no es porque se haga o no se haga, sino que es un tema previo, pero para tratar de identificar cuál es el procedimiento a utilizar en la extracción de los factores. ¿Sí? Es decir, aquí hemos usado máxima verosimilitud, ejes principales, etc. El factor análisis tiene más posibilidades de mínimos cuadrados no ponderados, ese también lo tiene el SPS, pero hay otros, y otros software, el R pues tiene casi todo, y entonces son procedimientos antes para mirar, pues de normalidad me refiero para ver cuál uso en AFI. Alfa de Cronbach ya es para mirar características del AFI. Y Pearson y compañía es algo parecido a lo de los procedimientos de extracción. Si eso es normal, utilizaré uno. Si hay relaciones lineales, pues Pearson puede ser, o es sugerido. Pero si no nos cumple normalidad, pues habrán otros, Spearman. Entonces se mezclan, digamos, y dependerá de cada caso cuándo uso uno u otros. Pero no es que el Serafi ya elimine lo otro, no. Te preguntan acá, ¿el alfa de Cronbach y AFE es insuficiente para garantizar la validez y fiabilidad de un cuestionario? ¿Por qué? Por eso se propone AFE, C y SEM. Bueno, en este mismo, el alfa de Cronbach, se habla específicamente del alfa de Cronbach, arriba también se hablaba de él, entonces voy a remitirme, eh, es insuficiente el alfa de Cronbach. Entonces voy a remitirme a este artículo, un método alternativo para la estimación, aquí están los autores, y vamos a conversar un poquito, sí, sobre él, porque es muy corto el artículo, de Ventura León, y ya hay una réplica, pero la réplica obviamente nos quedaba un poquito coja porque había que mirar qué dijeron acá. Bien, ¿qué dice acá? El coeficiente omega, un método alternativo para la estimación de la confiabilidad. Observen aquí, son 4 hojitas, pero hay una como una de referencia, o sea, muy corto. 2017. Y esto es solo para apalancar lo que hemos dicho en el curso también, pero cada vez nos dan oportunidades de más. Junio del 17, observenlo acá. Eh, el coeficiente omega, un método alternativo, y tengo algunos sombreados, no es porque me interesa, sino lo que trato de destacar. A la confiabilidad. Esta puede ser entendida como una propiedad de las puntuaciones de un test. Esa palabra de puntuaciones es muy relevante y definitivamente hasta a mí me pasa, pues no le doy el énfasis adecuado. Puntuaciones, que a veces estamos mirando en lo que dijeron las personas, pues esas puntuaciones, no tanto en tela de juicio el mismo instrumento en sí mismo, ¿no? Dice, a partir del encontrarse estrechamente relacionado con la variabilidad de las respuestas de una persona, el rasgo medido y el error de medición, eso es lo que se trata de medir la confiabilidad. La confiabilidad se vincula con el error aleatorio, en donde a mayor error aleatorio, menor confiabilidad. Por eso es que hablamos pues si a usted le da un punto o nos piden punto 70 para arriba, es porque el error aleatorio, esa es otra contraparte, pero si hay un error bueno, aparte de que hay errores de medida que controlan otros procedimientos, pues se crece y entonces no sería fiable esas respuestas, o mejor, los puntajes,
como un todo y por eso no se tendrían en cuenta o no serían adecuadas para replicar otra vez. El alfa de Cronbach, aquí ya toca el punto específico, es una estimación de consistencia interna que indica la magnitud de la covarianza de los ítems. Estamos hablando de covarianzas que también si se estandarizan es hablar de correlaciones. Las correlaciones no es más que covarianzas estandarizadas. Y se llevan a correlaciones porque es mucho más fácil la interpretación, están entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1. Las covarianzas, no, covarianzas son números dependiendo de la magnitud de la variable. Si estoy hablando de años, esas covarianzas dan en términos de esa variable, pero es muy diferente si hablo en ingresos, eso hará miles, en fin. Entonces, por eso es correlaciones lo que usamos. Bien, este presenta una serie de limitaciones sugiriendo el empleo del coeficiente omega. Omega le he eliminado varias veces la misma fórmula de la fiabilidad compuesta, sugiriendo el empleo del omega. O sea, se sugiere el omega de McDonald, lo citan en otros artículos, o la fiabilidad compuesta, profesor Gaskin y otros. Las limitaciones del coeficiente alfa de Cronbach. Se puede mencionar que está afectado por el número de ítems, el número de alternativas de respuesta y la proporción de la varianza del texto. A ver, si yo tengo muchos ítems, ahora hablaban de que si tengo 6 ítems, entonces necesitaba tal vez una muestra de 50, o bueno, de 100, algo así. Que si el ítem era menor, pues necesitaba más muestra. Pero entonces a veces hay muchas contradicciones, al menos a ver, como los médicos. Le mandan la medicina una para un ladito, pero tiene un efecto colateral, o lo llaman efectos secundarios, y entonces uno después hay que mirar cuál es el efecto mayor, ¿no? Yo no me puedo tomar una para el dolor de cabeza y después me da un paro cardíaco, eso es más grave. ¿Sí? Entonces hay detalles que a veces me quedan como con esa idea. Entonces, el número de ítems, si es muy grande, 10, 18, seguramente el alfa puede darnos más alto, porque está afectado por ellos. Y es porque aquí lo tenemos en la fórmula matemática. Pero también es cierto que no se ha hablado, y eso no se dijo cuando nos han sugerido, tome una muestra de 10 veces el número de ítems. Pero no se dijo cuál era el número de respuestas. También hay que considerarlas. No es lo mismo muestras dicotómicas, probablemente necesito más muestras, porque me dan menos información. ¿Quién creyera? Eso es tan fácil. Sí o no, sí o no, sí o no. Pero requeriría muestras más grandes y eso no se tocó ahora, ni me acordaba siquiera. Vengo a tocarlo aquí. El número de alternativas de respuesta. Si yo tengo 3, como vimos en el estudio, creo que es el de este que tenemos aquí de autoestima, vamos a mirar aquí, sí, este parece ser el de autoestima, pues entonces de 1 a 3 definitivamente tiene incidencia en todo, en la muestra, en la correlación a encontrar, y definitivamente ahí está el factor análisis como mejor, porque allá tenemos las policóricas. Mire, aquí es de 1 a 3 esta escala. Me parece poco discriminante, me parece más débil, me parece muchas cosas. Y aquí, si lo hago con el K, me da el alfa de Cronbach, que definitivamente, ese sí está muy reconocido en una escala tan pequeña, no nos sirve. Ahora tengo una escala más grande, pues mejor. Pero bueno, entonces esas son debilidades. Proporción de la varianza, que tanto, bueno, y si tengo poca variabilidad, peor. Insisto, no habíamos hablado del número de respuestas. Eso también puede influir en el N, ¿no? La disminución en las alternativas de respuesta disminuye la variabilidad de la escala, afectando el coeficiente alfa. Lo acabo de expresar y en esa escalita que tenemos allá. Alfa presenta el inconveniente de trabajar con variables continuas. Para mí no es que sea inconveniente, es que está aplicado para eso. Yo no podría decir que es inconveniente. El coeficiente omega, a diferencia del otro, bueno, trabaja con las cargas factoriales. Las cargas factoriales son los lambdas, que son la suma, bueno, aquí nos dicen la forma, suma ponderada de las variables estandarizadas en correlaciones, transformación que se hace en los cálculos. En segundo lugar, no depende el número de ítems. Miren la fórmula, siempre está en función de las cargas factoriales. Lambda, aquí está lambda, aquí está 1 menos lambda, que es el error. Todo está en función de lambda, pero
varianza explicada porque observen el denominador, tiene el mismo numerador. Es esto. Y es muy diferente a la fórmula de el alfa de Cronbach. Entonces, si a mí me pidiese, si yo entrego un omega o llamado como sea McDonald o el fiabilidad compuesta y el par académico me pide por qué no hizo alfa de Cronbach, pues yo le envío este documento u otros, hay por ahí cientos, he leído nada más por ahí algunos decenas, pero se le envío y le digo, bueno, ¿para qué me lo pides? Si es que esto ya pasó. Ahora ya nos había dicho aquí nuestro compañero también, Jorge, que ya a él le dijeron no entregue alfa en una revista, ya se lo dijeron, eso es un síntoma muy bueno para mí porque ya se ha valido eso. El coeficiente omega es considerado una adecuada medida de la confiabilidad si no se cumple el principio de tau, en lugar de tal es tau equivalencia, el cual puede incumplirse si los coeficientes de los ítems que conforman una matriz presentan valores muy diferentes. Ese es el otro punto fuerte, y ya nos lo había mencionado un compañero acá, de la debilidad o el supuesto del alfa, que cumpla la propiedad de tau equivalencia. Tau equivalente es que tenga correlaciones similares entre los ítems que lo conforman. Eso no es garantía siempre. Entonces ahí habría otra situación débil. Aunque en algunas circunstancias puede aceptarse valores a punto 65, esto lo destaco porque siempre hablamos de punto 70 para arriba, pero también dejo sentado lo siguiente. En cualquier prueba, cualquiera, que sea de exploratoria, para mí debo o acepto ser, o soy más laxo en esos umbrales o linderos o normas que colocan. Valga decir, punto 70 para arriba. Hombre, pero si estoy explorando yo, es eso, estoy conociendo algo. Para mí, de punto 60 para arriba sirve. Porque claro, como estoy explorando a medida que se hagan más estudios de lo mismo, etcétera, etcétera, pues puedo ser más exigente. Y eso es en cualquier área del saber, pero en medicina me gusta más el ejemplo, ¿cierto? Porque empezando están ensayando medicamentos y no pueden esperar un rendimiento, una eficiencia total, ¿cierto? Y así sirven todos en el área administrativa, porque se ensayan nuevos procedimientos administrativos precisamente, nuevos procesos, y no voy a arrancar tan alto aparentemente. Bueno, aquí vemos un gris y dice, el empleo poco frecuente del coeficiente omega puede explicarse a que no se encuentren paquetes estadísticos de carácter comercial. Bueno, es gris porque yo no estoy de acuerdo, pero hoy, cuando lo escribieron, completamente válido, ¿sí? Cuando fue escrito. Pero hoy, aquí lo tenemos. Le aprovecho para mostrarlo aquí. Analizar reducción de dimensiones, no, perdón, ese es factor, no voy a reducir nada ahora, sino que voy es por el lado de medición. Aquí me equivoqué, pero aproveché pues al menos para mirar por acá. Aquí pasaríamos todos estos. Y esto es una exploración, porque yo no conozco nada. Aprovechemos aquí esto. Esto sería explorar, buscando pues otros procedimientos que ya conversamos. Voy a mirar es dónde tenemos el otro. Analizar escala, análisis de fiabilidad. Y en análisis de fiabilidad, que no estaba, ahora vemos aquí donde dice alfa, que viene por defecto, y ese es uno de los problemas que se ha dicho siempre. Como viene por defecto, los que no conocen del tema, porque no tienen por qué saberlo, pues se usan ese. Por eso se usan componentes principales, porque viene por defecto, por eso se usan muchos casos así. Aquí está el omega, véanlo acá. Y todavía nos lo saca en la salida, viene con el amigo alfa, con el Cronbach, da lidia sacarlo, da lidia. Pero de todas maneras, bueno, incluso aquí daba mayor en el alfa, cosa extraña, pero aquí estoy pidiendo el omega. Eso es factible hacerlo hoy por hoy. Voy a pedir esto nomás para efectos de que tengamos un resultado ahí. Bien, pero entonces ahí está evidenciado que, digamos, el argumento de que se usaba era el Cronbach porque el otro no estaba en los software, pues ya no tan, aparte que hay muchos otros que lo entregan, pues claro está. Y es el manejo
Bueno, ahí en esos casos el investigador también ya tendría, si no estuviese, pues buscar la herramienta, que las hay gratuitas también, y muchas. Pues, primero, hace varios años me tocó contrataron para hacer precisamente esto porque no había, era difícil de encontrar, y me tocó hacerlo en R en ese momento. Pero ya también después vimos, bueno, aquí la matriz de covarianzas es cero, no converge, entonces hay problemas. Pero aún así nos entrega el McDonald's, 789. Nos dio el amigo McDonald's y aquí nos muestra el alfa de Cronbach al ladito del McDonald's. Nos da incluso ligeramente superior el otro. Pero este ya nos dijeron que no era tan bueno. Y estoy en una escala de 1 a 3, donde definitivamente no habría mucho por hacer. Ahora, ¿qué pasa con esta covarianza cero? Pues es que también siempre habría que haber hecho el análisis exploratorio, donde si nosotros miramos, bueno, aquí las tengo escala, para pedir las frecuencias, siempre tengo que hacer esas reflexiones. ¿Cuáles reflexiones? Aparte de uno mirar que no tengamos valores perdidos, que no sé qué, bueno, porque me quede más fácil, esta está bien. Es mirar precisamente qué pasa en estas frecuencias. Aquí hay un 80% en el siempre, un 73%. Bueno, la asimetría es muy evidente. Creo que por ahí, bueno, voy a coger aquí un al azar, 60, 55, pero es evidente, aquí hay un siempre 91%. Esto nos lleva a lo que ya se conoce como kurtosis excesiva. Pero es que yo no tengo sino 3 opciones de respuesta. Y el ítem, voy a volver a poner el ejemplo de siempre. ¿A usted le gustaría que su hijo, su niño, en ese caso, en ese estudio que me tocó alguna vez, no era de este tema, pero bueno, son percepciones, ¿a usted le gustaría que su hijo ahorrara? 100% dijo que sí. La preguntamos, obviamente a la mamá le preguntaron. Es claro que tiene ese problema. Entonces, esto hay que revisar los ítems y hay que mirar si claro. Pero aquí, si ya estaba bueno y de todas maneras respondieron esto, estos ítems saldrán por A o por B. Bueno, pero me brinqué ese tema luego de que veníamos conversando del amigo Omega y del alfa de Cronbach. Y ahora tocará irnos a ver qué otros interrogantes tenemos. Perdón, es contra